Tenía 13 años cuando entré en aquel despacho de cristal en la última planta, con el rostro magullado y la ropa sucia de sangre. Le miré a los ojos y le dije, «Soy tu hija». Él se rió en mi cara. No tenía ni idea de que se estaba riendo de su propia hija. En 72 horas, una prueba de ADN daría un vuelco a su vida. Y a la mía también. Esta es la historia de cómo dejé de ser invisible para convertirme en la heredera de un imperio multimillonario. Lo primero que noté al entrar en el edificio de Almeida Corp. Fue el silencio. No ese silencio común de los lugares vacíos, sino el tipo de silencio que hay cuando las personas importantes están demasiado ocupadas para notar quién está a su alrededor. El mármol brillaba bajo mis zapatillas rotas. Cada paso resonaba como un grito en una biblioteca. Yo debía de parecer una mancha fuera de lugar en aquel mundo de trajes negros y tacones altos. «Niña, no puedes entrar aquí», dijo el guardia de seguridad, levantándose de la silla tras el mostrador de recepción. Era alto, musculoso, con un rostro que intentaba parecer severo, pero que escondía cierta preocupación al mirar mi cara golpeada. «Necesito hablar con Ricardo Almeida», respondí, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo que sentía en la garganta. El guardia intercambió miradas con la recepcionista, una mujer de unos 30 años con un carmín perfecto y uñas impecables. Me miró de arriba abajo y pude ver el juicio formándose en sus ojos. Conocía esa mirada. Era la misma que me daban los vecinos, la misma que usaban las profesoras cuando llegaba al colegio con ropa demasiado vieja. «El señor Almeida no recibe a nadie sin cita previa», dijo con una voz que fingía amabilidad. «Y ciertamente no recibe a niños sin acompañante». «No soy una niña cualquiera», insistí, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. «Soy su hija». El silencio que siguió fue distinto. Fue el tipo de silencio que precede a una carcajada. Y eso fue exactamente lo que pasó. La recepcionista soltó una risa corta, se tapó la boca con la mano como si hubiera sido descortés, pero sus ojos aún brillaban con diversión. «Claro que lo eres, cielo», dijo con condescendencia. «Mira, no sé qué tipo de problema tienes en casa, pero inventar historias no va. No me invento nada». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Algunos empleados que pasaban por el vestíbulo se detuvieron a mirar. «Me llamo Marina Santos. Mi madre era Juliana Santos. Trabajó aquí hace 14 años. Y Ricardo Almeida es mi padre, aunque él no lo sepa». El guardia dio un paso al frente. «Voy a tener que pedirle que se marche, señorita». «No». Di un paso atrás, pero mantuve la barbilla alta. «No me iré hasta hablar con él. Solo 5 minutos. Es todo lo que pido». Tal vez fuera desesperación en mi voz. Tal vez fueron los moratones de mi cara los que contaban una historia silenciosa de dolor. O tal vez el guardia simplemente sintió lástima. Suspiró, cogió el teléfono y marcó una extensión. 15 minutos después, me escoltaban hasta la planta 42. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Paredes blancas, obras de arte abstracto, plantas perfectamente podadas en jarrones de cerámica caros. Todo allí gritaba dinero. Todo allí era el polo opuesto al piso minúsculo y húmedo donde vivía con mis tíos hasta esa misma mañana. La secretaria que me acompañaba, una mujer alta con gafas y postura militar, se detuvo ante una puerta de madera oscura. Llamó 2 veces, esperó respuesta y abrió. «Señor Almeida», la visitante que insistió en verle. Entré en el despacho y el mundo pareció expandirse y encogerse al mismo tiempo. Unos ventanales enormes de cristal ocupaban toda la pared del fondo, revelando una ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Edificios, coches minúsculos allá abajo, nubes que parecían estar lo bastante cerca como para tocarlas. Y en el centro de todo aquello, tras una mesa de cristal y acero, estaba él, Ricardo Almeida, mi padre. Era más joven de lo que imaginaba, quizás 38 o 39 años. Pelo oscuro engominado hacia atrás, barba bien cuidada, un traje azul que probablemente costaba más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Unos ojos marrones me estudiaban con una mezcla de curiosidad e irritación. No estaba solo. 4 personas con atuendo formal estaban dispuestas tras él como un público silencioso esperando a que empezara el espectáculo. 2 hombres y 2 mujeres, todos con esa apariencia pulcra y peligrosa de quienes manejan contratos y pleitos. «¿Así que tú eres la chica que afirma ser mi hija?», dijo él. No fue una pregunta, fue una afirmación cargada de escepticismo. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos y sonrió. No fue una sonrisa amable, fue el tipo de sonrisa que la gente poderosa usa cuando está a punto de aplastar algo pequeño. «No lo afirmo», respondí, obligando a mis piernas temblorosas a mantenerme erguida. «Lo soy».
Él se rió. Una risa corta, seca, sin humor. Los ejecutivos tras él intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre calvo de unos 50 años, sacudió la cabeza como si hubiera visto esa escena 1000 veces antes. ¿Sabes cuántas veces al año aparece alguien aquí diciendo ser mi hijo? ¿Mi hija? ¿Mi primo perdido? Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Al menos una docena. Todos quieren dinero, todos tienen historias tristes y todos son mentirosos. No quiero su dinero, solté, sintiendo lágrimas de rabia escocer en mis ojos. No iba a llorar, no delante de él. Solo quería que supieras que existo. Claro, miró mi rostro magullado, mi ropa sucia. Imagino que tendrás una historia dramática para explicar eso. Hizo un gesto vago hacia mí. Respiré hondo. Los recuerdos de la mañana aún estaban frescos, aún escocían como heridas abiertas. Habían pasado 6 meses desde que mi madre murió. 6 meses desde el accidente que se llevó a la única persona que me amaba en este mundo. Volvía de su tercer trabajo, demasiado cansada, conduciendo una moto vieja bajo la lluvia. Una camioneta se saltó el semáforo. Así de simple, una vida entera borrada en segundos. Tras el funeral, que fue pequeño y rápido, con apenas unas vecinas y compañeras de trabajo de mamá, me fui a vivir con mi tío Marcos y mi tía Renata. Eran los únicos parientes que tenía, al menos eso me dijeron. Al principio, fingieron ser amables. Ahora eres parte de la familia, Marina, dijo mi tía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vamos a cuidar de ti. Cuidar significaba obligarme a limpiar toda la casa cada día antes y después del colegio. Significaba comer solo cuando ellos ya habían terminado. Y solo si sobraba algo. Significaba dormir en el sofá del salón mientras la habitación vacía junto a la suya permanecía cerrada, llena de trastos. Tienes que ganarte tu estancia aquí, decía mi tío. No tenemos por qué mantenerte gratis. Pero yo aguantaba porque aún tenía el colegio, mis libros y el recuerdo de mi madre diciéndome que un día las cosas mejorarían. Hasta esa mañana. ¿Te has comido mi pudding? Gritó mi tía, agarrándome del brazo con fuerza suficiente para dejar marca. Había guardado ese pudding para Marcos. Yo no he sido. Te juro que no. La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. Mi cara ardió, el sabor a sangre llenó mi boca. Caí al suelo de la cocina y entonces apareció mi tío. Mocosa ingrata, gruñó. Te damos un techo y nos robas la comida. La patada en las costillas me sacó el aire de los pulmones. Me encogí, intentando protegerme, pero los golpes siguieron en el vientre, en la espalda, en la cara otra vez. ¡Para! Grité. Por favor, para. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue miedo, no fue dolor, fue rabia pura y dura, rabia por todo, por la muerte de mi madre, por mi vida miserable, por aquellas personas que debían protegerme pero me trataban peor que a un animal. Cuando mi tío levantó el brazo de nuevo, agarré una taza que estaba sobre la mesa y se la lancé. No acerté, mi puntería era pésima por las lágrimas, pero fue suficiente para sorprenderle. Me levanté y corrí. Cogí mi mochila que estaba tirada cerca de la puerta, salí del piso y no miré atrás. Oí a mi tío gritando detrás de mí, pero yo era más rápida. Bajé las escaleras a trompicones, crucé el portal y me perdí por las calles. Fue entonces cuando recordé un nombre que mi madre mencionaba a veces cuando creía que yo estaba dormida. Un nombre que susurraba con una mezcla de tristeza y rabia, Ricardo Almeida. Encontré una cabina telefónica que funcionaba. Llamé a información. Conseguí la dirección de Almeida Corp, usé mis últimas monedas para coger el metro hasta el centro. Y allí estaba. Entonces, la voz de Ricardo me trajo de vuelta al presente. ¿Vas a contar tu historia o solo te vas a quedar ahí parada? Levanté la barbilla y le miré directamente. Mi madre se llamaba Juliana Santos. Trabajó aquí hace 14 años en el sector administrativo. Tuvieron una relación breve, pero ocurrió. Ella descubrió que estaba embarazada cuando usted ya se había casado con otra persona. Nunca se lo contó porque no quiso arruinar su vida. 9 meses después nací yo. Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo, pero vaciló. Ricardo Almeida, continué, usted es mi padre. Y aunque no se lo crea, aunque me eche de aquí, eso no va a cambiar la verdad. Uno de los ejecutivos dio un paso al frente. Señor Almeida, esto es obviamente un intento de extorsión. Deberíamos llamar a seguridad y... Tengo pruebas, interrumpí, quitándome la mochila de la espalda. Mis manos temblaban mientras abría la cremallera y sacaba el sobre amarillento que mi madre guardaba en una caja debajo de la cama. El sobre que encontré días después del funeral junto a una carta dirigida a mí. Le tendí el sobre a Ricardo.
Mi certificado de nacimiento. Fotos, cartas que mi madre escribió pero que nunca tuvo el valor de enviar. Todo está aquí. Él no se movió durante un largo rato, solo me miró. Y por primera vez desde que entré en aquel despacho, vi algo más que escepticismo en sus ojos, duda. Finalmente, alargó la mano y cogió el sobre. Ricardo abrió el sobre con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera desactivando una bomba. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos de millones, temblaron levemente al sacar los documentos amarillados por el tiempo. Lo primero que vio fue mi partida de nacimiento. El papel estaba doblado y desdoblado tantas veces que las marcas eran permanentes. Lo desdobló con cuidado y sus ojos recorrieron las líneas impresas. Vi cuando llegó a la línea del nombre del padre. Vi cómo su rostro palidecía. Esto no prueba nada, dijo, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Cualquiera puede poner cualquier nombre en un certificado. Mire la fecha, respondí. 23 de marzo. Haga cuentas. 9 meses antes era junio. Junio de hace 14 años. Uno de los ejecutivos, una mujer rubia con gafas de montura dorada, se acercó y miró por encima del hombro de Ricardo. Señor, tenemos que verificar la autenticidad de este documento. Esto puede falsificarse fácilmente. Pues verifíquelo, solté. Adelante. Llame al registro civil. El nombre está ahí. Registro de Jarabacoa, Sao Paulo. Pida un duplicado, será idéntico. Ricardo dejó el certificado sobre la mesa y cogió lo siguiente del sobre: fotografías. Eran 3 fotos antiguas. Del tipo que sale en los fotomatones de los centros comerciales. En todas ellas, mi madre sonreía. No la sonrisa cansada que yo recordaba de los últimos años, sino una sonrisa genuina, radiante, apasionada. Y en las 3 fotos no estaba sola. A su lado, con el brazo por encima de sus hombros, había un Ricardo Almeida más joven, con el pelo algo más largo, sin barba, con una camiseta informal en lugar de traje. Él también sonreía en aquellas fotos, una sonrisa que yo nunca había visto en el hombre que estaba sentado frente a mí. Juliana Santos, murmuró. Y por primera vez, su voz transmitía algo más que escepticismo. Era reconocimiento, memoria, tal vez incluso remordimiento. Yo la recuerdo. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. La mujer rubia se aclaró la garganta. Señor Almeida, con todo el respeto, si de hecho hubo una relación hace tanto tiempo, aún no hay prueba de paternidad. La señora podría haber estado con otras personas. No queremos sonar insensibles, pero mi madre no era así, corté, sintiendo la rabia hervir de nuevo. Ella le amó de verdad. Y cuando usted rompió con ella para quedarse con aquella mujer de la alta sociedad que sus padres eligieron, ella no suplicó, no montó un escándalo, simplemente lo aceptó y siguió adelante, sola, embarazada, sin decir una palabra a nadie. Ricardo me miró y pude ver que mis palabras habían dado en el clavo. ¿Cómo sabes eso? Porque ella me lo contó, respondí con la voz entrecortada. No con detalles. Mamá nunca hablaba mucho de usted. Pero cuando creía que yo estaba dormida, cuando pensaba que nadie escuchaba, a veces lloraba y susurraba su nombre. Ricardo, siempre Ricardo. Saqué el último objeto del sobre, un fajo de cartas atadas con un cordel rojo descolorido. Eran al menos 20 cartas, todas escritas a mano en papel de cuaderno. Desaté el cordel y cogí la primera. Esta es de cuando descubrió que estaba embarazada, dije, señalando la fecha en la esquina. 23 de julio. Escribió: querido Ricardo, sé que eres feliz con tu nueva vida y no quiero estropearlo, pero necesito que sepas que llevo dentro de mí una parte de ti. ¿Nuestra hija? Sí, es una niña. El médico lo ha confirmado hoy. He decidido llamarla Marina porque una vez me dijiste que amabas el mar. Es mi forma de mantenerte con nosotras, aunque nunca conozcas a esta niña. Mi voz se quebró en la última frase. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, frustrada conmigo misma por mostrar debilidad. Ricardo tendió la mano. ¿Puedo verla? Le entregué la carta. La leyó en silencio y pude ver su mandíbula tensarse mientras sus ojos recorrían las palabras de mi madre. Cuando terminó, no dijo nada, simplemente cogió la siguiente carta. Y la siguiente. Y la siguiente. El despacho se quedó en absoluto silencio mientras leía. Los ejecutivos permanecieron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. Yo me quedé de pie intentando no desmoronarme, intentando no pensar en cómo cada palabra de aquellas cartas representaba una noche que mi madre pasó sola, llorando, escribiendo a un hombre que nunca leería aquello. Después de lo que pareció una eternidad, Ricardo dejó las cartas sobre la mesa. Tenía los ojos rojos.
Se frotó la cara con las manos y respiró hondo varias veces antes de hablar. Juliana intentó contactar conmigo, dijo, más para sí mismo que para mí. Ahora lo recuerdo. Debieron de ser 2 o 3 meses después de separarnos. Llamó al despacho varias veces. Y usted nunca se puso, completé sin poder disimular la amargura. Me acababa de casar, intentaba empezar una vida nueva. Mi secretaria de entonces se detuvo y cerró los ojos. Mi secretaria tenía órdenes de no pasar llamadas de ninguna exnovia. Me presionaban para ser un marido ejemplar, para centrarme en la familia que estaba construyendo. Así que sí, bloqueé cualquier contacto con Juliana. Pensé que estaba siendo maduro, pasando página. Mientras tanto, mi madre trabajaba en 3 sitios para criarme sola, dije con la voz temblorosa de rabia contenida. Limpiaba casas por la mañana, trabajaba en un restaurante por la tarde y limpiaba oficinas por la noche. Dormía 4 horas al día, usaba ropa vieja para que yo pudiera estrenarla. Se saltaba comidas para que mi plato estuviera lleno. Y nunca, jamás se quejó. Nunca dijo que usted era un cobarde que la había abandonado. Solo decía que usted era un hombre importante, ocupado, y que algún día tal vez podría conocerle. Ricardo se levantó de la silla. Era alto, imponente, pero en aquel momento parecía más pequeño de alguna forma. ¿Dónde está Juliana ahora? Me gustaría hablar con ella, pedirle perdón y, está muerta. Las palabras salieron secas, cortantes como el cristal. Vi a Ricardo retroceder como si le hubieran dado un puñetazo. Murió hace 6 meses. Accidente de moto. Volvía del trabajo, demasiado cansada, lloviendo. Una camioneta se saltó un semáforo en rojo y mi voz falló. Respiré hondo luchando por seguir. Murió en el acto, ni sufrió, dijeron los médicos, como si eso importara. El silencio que siguió fue demoledor. Ricardo volvió a sentarse lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerle. Miró las fotos, las cartas, el certificado. Luego, me miró a mí. Realmente me miró. Quizás por primera vez desde que entré en la sala. «¿Tiene sus ojos?», dijo en voz baja. «¿Y mi nariz? ¿Y la forma de la cara de mi madre? ¿Cómo no lo he visto antes?» «Porque no estaba mirando», respondí. Solo veía a una chica sucia y golpeada intentando conseguir dinero. Pero yo no quiero dinero. Yo necesitaba que supiera que ella existió, que ella le amó, que yo existo. Aunque no le importe, aunque no cambie nada, necesitaba que lo supiera. El ejecutivo calvo, que había estado en silencio hasta ahora, habló finalmente. «Señor Almeida, incluso con toda esta evidencia emocional, legalmente aún no hay prueba definitiva. Recomiendo que una prueba de ADN. Haremos una prueba de ADN hoy mismo». «Ahora», le interrumpió Ricardo. Su voz había cambiado. Ya no era escéptica ni arrogante. Estaba cansada, derrotada. Miró hacia mí. «¿Y tú aceptarías hacerlo? Una prueba para confirmarlo de una vez por todas». «He venido preparada para eso», respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. En realidad, mi corazón iba a 1000 por hora. ¿Y si algo salía mal? Mi madre no mentiría, pero ¿y si había algún error? Perfecto, Ricardo cogió el teléfono de su mesa. «Sandra, necesito que contactes con el laboratorio privado que usamos para los reconocimientos ejecutivos. Di que es urgente. Necesito una prueba de paternidad hoy mismo con resultado express». Hizo una pausa escuchando la respuesta. «No me importa el coste. Soluciónalo». Colgó el teléfono y volvió a centrar su atención en mí. «Tardarán unas horas en prepararlo todo. ¿Tienes dónde quedarte mientras tanto?» La pregunta era sencilla, pero la respuesta complicada. No tenía a dónde ir. No podía volver a casa de mis tíos. No tenía amigos íntimos cuyas familias pudieran acogerme. No tenía dinero para un hotel. Por primera vez en mi vida, estaba completamente a la deriva. «Puedo esperar aquí», dije, intentando no sonar tan desesperada como me sentía. Ricardo estudió mi rostro, los moratones, los cortes, las manchas de sangre en mi ropa. «¿Quién te ha hecho esto?» «No importa». «Claro que importa. Tienes 13 años. Alguien te ha pegado». «¿Quién?» Vacilé. Parte de mí no quería contarlo, no quería parecer más patética. Pero otra parte, la parte cansada y exhausta, solo quería que alguien lo supiera, que a alguien le importara. Mis tíos, Marcos y Renata. Me fui a vivir con ellos cuando murió mamá. No han sido amables. La mandíbula de Ricardo se tensó de nuevo. «Y te has escapado de ellos hoy, por eso estás aquí». «Sí». Hizo una señal a la mujer rubia. «Doctora Elena, necesito que contacte con nuestros abogados de familia de inmediato. Quiero un informe completo sobre Marcos y Renata». Me miró.
Ferreira, completé. Marcos y Renata Ferreira. Marcos y Renata Ferreira, repitió Ricardo. Dirección, antecedentes, todo. Y si hay cualquier evidencia de abuso o negligencia, quiero una demanda contra ellos hoy mismo, doctora. Elena asintió y salió de la sala rápidamente tecleando en su móvil. Ricardo volvió a dirigirse a mí. Mientras esperamos los resultados, te quedarás en un lugar seguro. Voy a encargarte una habitación de hotel, ropa nueva, comida. No volverás a esa casa nunca más. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era alivio, todavía no. Era algo más complejo. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, alguien estaba por fin de mi lado. ¿Por qué hace esto? Pregunté, con la voz más vulnerable de lo que pretendía. Ni siquiera sabe aún si soy su hija de verdad. Ricardo guardó silencio un largo rato. Luego cogió una de las fotos antiguas, esa donde él y mi madre sonreían a la cámara con los ojos llenos de futuro. ¿Por qué? Dijo despacio. Si hay la más mínima posibilidad de que seas mi hija, entonces ya te he abandonado durante 13 años. 13 años en los que has sufrido mientras yo vivía cómodamente. 13 años en los que tu madre trabajó hasta la muerte para darte lo que yo podría haberte proporcionado fácilmente. No voy a añadir ni un día más a esa cuenta. Se guardó la foto en el bolsillo de la chaqueta, cerca del corazón. ¿Y si la prueba confirma que no eres mi hija? Continuó. Aún así, me aseguraré de que estés a salvo, de que tengas un lugar donde vivir y de que no vuelvas con gente que te hace daño. Sigue siendo una niña. Una niña que ha perdido a su madre y que está sola en el mundo. Eso es lo mínimo que un ser humano decente debería hacer. No pude aguantar más. Las lágrimas brotaron calientes e incontrolables, bajando por mi cara y escociendo en los cortes. Pero esta vez no eran lágrimas de rabia o dolor. Eran lágrimas de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. 2 horas después, estaba en una clínica privada en el barrio más rico de la ciudad. Una enfermera amable nos tomó muestras de saliva a Ricardo y a mí. El proceso fue rápido, indoloro, casi insignificante para algo que pesaba tanto. Los resultados estarán en 72 horas, informó el médico. Pero pagando el servicio express, podemos tener una respuesta preliminar en 24 horas. Quiero el resultado express. Salimos de la clínica y Ricardo me llevó a un hotel de 5 estrellas. El vestíbulo era más grande que todo el piso donde vivía con mis tíos. Lámparas de cristal colgaban del techo altísimo. La alfombra era tan suave que parecía que caminabas sobre nubes. Una suite, por favor, dijo Ricardo a la recepcionista. Y envíen a la habitación ropa nueva para una niña de 13 años. Tallas variadas, artículos de higiene personal, todo lo que necesite. Me entregó una tarjeta de crédito. Usa esto para lo que necesites, comida, ropa, lo que sea, sin límite. Miré la tarjeta en mis manos. Era pesada, de metal, con su nombre grabado en letras doradas. Me sentía mal al sostenerla. Me sentía mal aceptando cualquier cosa de él. No puedo. Si puedes, me interrumpió suavemente. Marina, independientemente de lo que diga la prueba, necesitas ayuda ahora y yo puedo ayudar. Así que déjame hacerlo. Quería discutir, quería decir que no necesitaba su caridad, pero la verdad era que sí la necesitaba. Estaba agotada, hambrienta, herida y aterrorizada con la posibilidad de tener que volver con mis tíos. Gracias, murmuré. Él asintió. Te dejaré descansar. Mañana, cuando tengamos los resultados. Hizo una pausa y por primera vez vi incertidumbre en su rostro. Mañana hablaremos de lo que viene después. Se dio la vuelta para irse, pero le llamé, Ricardo. Se detuvo y miró atrás. Mi madre nunca le culpó, dije. Siempre decía que usted era un buen hombre que tomó decisiones difíciles. Pensé que debía saberlo. Vi cómo su expresión se desmoronaba ligeramente. Asintió una vez rápido y salió del hotel sin mirar atrás. Subí a la habitación, que era más grande y bonita que cualquier sitio en el que hubiera estado, y finalmente permití que mi cuerpo se rindiera. Me desplomé en la cama suave y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por mi madre, por los años perdidos, por la frágil posibilidad de un futuro distinto. Y mientras caía la noche sobre la ciudad, en algún lugar, Ricardo Almeida miraba por la ventana de su mansión vacía, sosteniendo una foto vieja de una mujer a la que había amado y abandonado hacía 14 años. Una mujer que había muerto sola, cansada, trabajando para mantener a la hija que él nunca supo que existía, hasta ahora. El teléfono sonó a las 9:43 de la mañana siguiente. Llevaba despierta desde las 6, incapaz de dormir a pesar de que la cama era la más cómoda que había probado jamás. Me había dado un baño largo,
El primer baño de agua caliente decente en meses, y me había puesto una de las prendas nuevas que el hotel había enviado por la noche, unos vaqueros que realmente me quedaban bien, una blusa de algodón suave y zapatillas nuevas que no me hacían daño en los pies. Cuando sonó el teléfono de la habitación, el estómago se me encogió tanto que creí que iba a vomitar. Diga, Marina, soy Ricardo. Su voz sonaba distinta, tensa, demasiado controlada. Han llegado los resultados. Estoy en el vestíbulo. ¿Podemos hablar? Bajo ahora, respondí, mi propia voz sonando lejana en mis oídos. El ascensor bajó 40 plantas y cada segundo pareció durar una hora. Me temblaban las manos. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Y si era negativo? ¿Y si por algún motivo imposible mi madre se hubiera equivocado? ¿Y sí? Las puertas se abrieron. Ricardo estaba de pie cerca de la entrada, de espaldas a mí, mirando por el ventanal hacia la concurrida avenida. Hoy llevaba un traje gris, pero tenía la corbata floja y las mangas remangadas. Parecía no haber dormido. Ricardo, llamé bajito. Se dio la vuelta. Nuestros ojos se encontraron. Y fue entonces cuando lo vi. Estaba llorando. No era un llanto dramático. Eran solo lágrimas silenciosas recorriendo el rostro de un hombre que probablemente nunca lloraba, que probablemente había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres poderosos no demuestran emociones. Pero allí estaba, llorando. Dio 3 pasos hacia mí y se detuvo como si no supiera qué hacer. Entonces, con manos temblorosas, sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta. 99,9%, dijo, con la voz entrecortada. Un 99,9% de probabilidad de paternidad, lo que a todos los efectos legales y prácticos significa. Hizo una pausa, se aclaró la garganta. Significa que eres mi hija. El mundo entero pareció inclinarse sobre su eje. Yo lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero oír aquellas palabras, ver aquel trozo de papel científico confirmando lo que mi corazón ya conocía. Marina dio otro paso, luego otro, hasta quedarse justo frente a mí. Eres mi hija. Tengo una hija. Dios mío, tengo una hija de 13 años a la que nunca he conocido. Se hincó de rodillas. Allí mismo, en medio del vestíbulo de un hotel de 5 estrellas, con gente pasando y mirando, uno de los hombres más ricos de Brasil se puso de rodillas frente a una niña de 13 años. Perdóname, susurró. Por favor, perdóname. No lo sabía. Te juro por lo más sagrado que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, si Juliana hubiera logrado contactar conmigo, si yo hubiera cogido aquellas llamadas, pero no las cogió, interrumpí. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Estaba demasiado ocupado con su vida perfecta, con su esposa rica, con sus negocios importantes. Mi madre lo intentó. Lo intentó de verdad, pero usted la bloqueó. Y entonces ella se rindió porque pensó que sería mejor para mí crecer sin un padre que crecer sabiendo que mi padre no me quería. Ricardo se encogió como si cada palabra fuera un golpe físico. ¿Tiene idea de cómo fue? Mi voz estaba subiendo. Todas las emociones reprimidas de los últimos meses estallaban por fin. ¿Tiene idea de cuántas veces pregunté por mi padre y mi madre cambiaba de tema con lágrimas en los ojos? ¿Cuántas veces la vi trabajando hasta desmayarse de agotamiento porque no había otra opción? ¿Cuántas noches la oí llorar en el baño pensando que yo no podía oírla? La gente en el vestíbulo definitivamente estaba mirando ahora. La recepcionista había dejado de teclear. Una pareja cerca de la puerta cuchicheaba. Pero no me importaba. No podía parar. Ella murió, Ricardo. Murió conduciendo aquella moto vieja y peligrosa porque no tenía dinero para un coche. Murió volviendo de su tercer trabajo porque uno no era suficiente. Murió agotada, sola, sin haber tenido nunca una vida fácil, sin haber descansado de verdad. ¿Y sabe dónde estaba usted cuando eso pasó? Él sacudió la cabeza, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Probablemente en alguna cena de gala, o en una reunión importante, o de vacaciones en algún complejo de lujo, viviendo la vida que ella podría haber vivido si usted no hubiera sido tan cobarde como para no atender una llamada de teléfono. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo permaneció de rodillas, con la cabeza baja y los hombros temblando. Yo también temblaba, pero de rabia, de dolor y de un millón de emociones más que no sabía nombrar. Tienes razón, dijo finalmente, tan bajo que apenas pude oírle. Tienes toda la razón. Fui un cobarde. Fui egoísta. Elegí la vida fácil, la vida que mis padres aprobaban, en lugar de luchar por lo que realmente importaba. Y Juliana pagó el precio. Tú has pagado el precio durante 13 años. Las dos habéis pagado el precio de mis decisiones.
Se levantó lentamente, se limpió la cara con el dorso de la mano. Pero lo que sí puedo hacer, continuó, es estar aquí ahora. Es asegurarme de que nunca vuelvas a pasar por nada parecido. Es ser el padre que debería haber sido desde el principio, aunque sea demasiado tarde. Es honrar la memoria de Juliana haciendo por ti todo lo que ella hizo sola durante 13 años. Quería seguir enfadada, quería gritarle más, culparle más, hacer que sintiera una fracción del dolor que mi madre y yo sentimos. Pero mirándole allí, tan roto como yo me sentía, algo dentro de mí cedió. No era perdón, todavía no. Pero tal vez era el comienzo de algo, una grieta en el muro de rabia que había construido. ¿Y qué pasa con mis tíos? Pregunté, cambiando de tema antes de empezar a llorar yo también. Ricardo respiró hondo, volviendo al modo empresarial. La doctora Elena ya ha interpuesto una demanda contra ellos. Hemos conseguido una orden de alejamiento temporal. No pueden acercarse a ti. Estamos reuniendo pruebas de los abusos. Y cuando esto llegue a los tribunales, pagarán por lo que han hecho. Nunca más tendrás que volver a verlos. ¿Y dónde voy a vivir? La pregunta salió pequeña, asustada, porque ese era el tema real. No, la prueba de ADN había respondido quién era yo, pero no qué vendría después. Ricardo vaciló. Pude ver varias emociones cruzando su rostro. Incertidumbre, miedo, esperanza. Tengo una casa, dijo despacio. Una casa muy grande, demasiado grande para una sola persona. De hecho, tiene habitaciones vacías, un jardín, una piscina. Hay espacio para todo lo que necesites, espacio para ti, si tú quieres. Mi corazón se aceleró. ¿Me está pidiendo que viva con usted? Sí, dijo la palabra con firmeza, sin vacilar esta vez. Eres mi hija. Tu lugar es conmigo. Debería haber sido siempre conmigo. Sé que no me conoces. Sé que probablemente me odies, y tienes todo el derecho del mundo a odiarme. Pero por favor, déjame intentarlo. Déjame intentar ser tu padre. No supe qué responder. Parte de mí quería aceptar de inmediato, la parte que estaba cansada de luchar, de estar sola, de no tener a nadie. Pero otra parte tenía miedo. Miedo a confiar, miedo a ser abandonada de nuevo, miedo a que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si no sale bien? Susurré. ¿Y si se da cuenta de que no quiere una hija complicada, traumatizada, que le culpa de todo lo malo que ha pasado? ¿Y si se rinde conmigo como se rindieron mis tíos? Ricardo dio otro paso hacia mí. Con dudas, puso sus manos en mis hombros. Fue la primera vez que me tocó. Sus manos eran grandes, cálidas, firmes. Marina, voy a ser sincero contigo. No sé cómo ser padre. Nunca he sido padre. Probablemente cometa errores, muchos errores. Diré lo que no debo en los momentos menos oportunos. Te decepcionaré a veces. Pero una cosa te garantizo, no me voy a rendir contigo jamás. Ni cuando sea difícil, ni cuando me odies, ni cuando parezca imposible. Eres mi hija y, a partir de hoy, voy a estar aquí siempre. Una lágrima recorrió mi cara, luego otra, y entonces estaba llorando de verdad. Todos esos meses de dolor y soledad desbordándose por fin. Ricardo me atrajo hacia un abrazo. Fue torpe al principio. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo hacerlo. Entonces hundí la cara en su pecho y me agarré a su camisa con las manos, y me abrazó con más fuerza. Y de repente no importaba que fuéramos extraños. De repente solo importaba que ya no estaba sola. Está bien, murmuré contra su pecho. Está bien. Yo también lo voy a intentar. Nos quedamos así un buen rato allí en medio del vestíbulo, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Padre e hija reunidos por fin. 13 años tarde, pero reunidos. Cuando finalmente nos separamos, Ricardo me limpió la cara con ternura con el pulgar. Vámonos a casa. Casa. La palabra sonaba extraña. No tenía una casa de verdad desde que murió mi madre, pero tal vez ahora volvía a tener una. Vamos, acepté. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde aquel día en el vestíbulo del hotel. 6 meses desde que la prueba de ADN confirmó lo que mi corazón ya sabía. 6 meses desde que mi vida dio un vuelco total. Vivir con Ricardo fue extraño al principio. La mansión era absurdamente grande. 3 plantas, 8 habitaciones, 5 baños, una cocina que parecía de revista, una sala de cine privada, un despacho, un gimnasio, un jardín que parecía un parque. Todo era perfecto, limpio, organizado y vacío, tan vacío. Puedes elegir cualquier habitación, dijo Ricardo aquel primer día mostrándome la segunda planta. Esta tiene vistas al jardín. Aquella tiene balcón. Esta otra tiene vestidor empotrado. Elegí la más pequeña.
No porque no fuera bonita, era preciosa, con paredes claras y muebles de madera, sino porque las otras me parecían demasiado grandes. Aún no estaba acostumbrada a tanto espacio. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Ricardo lo intentaba, Dios sabe que lo intentaba, pero era obvio que ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. Las cenas eran especialmente dolorosas. Sentados en una mesa enorme donde cabían 12 personas, solo nosotros dos en las puntas, comiendo en silencio porque no sabíamos de qué hablar. ¿Qué tal el colegio?, preguntaba él. Bien, respondía yo. ¿Necesitas algo? No. ¿Quieres ver una película después de cenar? Tal vez. Eran conversaciones de extraños educados, no de padre e hija, y ambos lo sabíamos. La rabia seguía ahí también, no todo el tiempo, sino en momentos inesperados. Como cuando Ricardo tuvo que viajar por una reunión de negocios, y yo asumí inmediatamente que me estaba abandonando otra vez. O cuando olvidó ir a mi primera función en el nuevo colegio y me encerré en la habitación llorando, sintiéndome invisible de nuevo. Marina, lo siento, suplicó él desde el otro lado de la puerta cerrada. Se me pasó el tiempo en la reunión. Te juro que no fue a propósito. Claro que no fue a propósito. Le grité. Nunca es a propósito contigo. Simplemente siempre tienes algo más importante, como con mi madre, como conmigo durante 13 años. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Finalmente oí pasos alejándose y lloré aún más, enfadada conmigo misma por ser tan difícil, enfadada con él por no ser perfecto, enfadada con el mundo entero por ser tan complicado. Pero Ricardo no se rindió. A la mañana siguiente había una nota debajo de mi puerta. Marina, tienes razón. He vuelto a fallar, pero lo haré mejor, lo prometo. Papá. Papá. Era la primera vez que usaba esa palabra. Guardé la nota en el cajón de mi mesita de noche. Las cosas empezaron a cambiar cuando Ricardo sugirió ir a terapia. No solo para ti, explicó, para los dos juntos. Tengo una terapeuta especializada en reconexión familiar. Puede ayudarnos a entender cómo hacer esto bien. Yo quería negarme. La terapia me parecía cosa de ricos con problemas de ricos. Pero Ricardo me miró con esa expresión de esperanza mezclada con miedo al rechazo que estaba empezando a reconocer y no pude decirle que no. La doctora Fernanda era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y una sonrisa amable que le llegaba a los ojos. Su consulta tenía sofás cómodos, luz suave y una mesa con agua, té y galletas siempre disponibles. Los dos habéis pasado por algo muy intenso, dijo en la primera sesión. Ricardo, has descubierto que tienes una hija adolescente que has sufrido durante años mientras tú vivías ajeno. Marina, has encontrado a un padre al que no conocías y que representaba tanto esperanza como rabia. Ninguno de los dos sabe cómo hacer que esto funcione. No pasa nada por no saberlo. Fue liberador oír aquello. Que no pasaba nada por no ser perfectos, que no pasaba nada porque fuera difícil. En las sesiones siguientes hablamos de todo. De mi madre, de lo fuerte y vulnerable que era a la vez, de los tíos que me hicieron daño, de cómo Ricardo se sentía culpable cada día al despertar, de cómo yo tenía miedo de confiar en él porque todo el mundo al que amaba o me dejaba o se moría. Marina, dijo la doctora Fernanda suavemente en una de las sesiones, sabes que lo que le pasó a tu madre no fue culpa tuya, ¿verdad? Pestañeé confundida. Sé que el accidente no fue culpa mía. No hablo solo del accidente. Hablo de todo, del hecho de que trabajara tanto, de que viviera una vida difícil. Lo cargas como si fuera responsabilidad tuya, como si fueras una carga. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera frenarlas. Es que lo fui. Ella habría tenido una vida más fácil si yo no hubiera existido. No, Ricardo habló por primera vez en esa sesión. Su voz era firme. No, Marina, no fuiste una carga. Juliana te amaba. Ella eligió tenerte. Eligió criarte. Y habría vivido 1000 vidas difíciles de nuevo con tal de tenerte a ti. La carga fui yo. Mi ausencia, mi irresponsabilidad. Tú no. Nunca tú. Fue en aquel momento cuando algo dentro de mí empezó a sanar. Lentamente, muy lentamente, las cosas mejoraron. Ricardo empezó a bloquear su agenda de trabajo para los eventos escolares y nunca más se perdió una función. Empezamos a cocinar juntos los fines de semana. Se le daba fatal la cocina, se le quemaba hasta el agua. Y nos reíamos tanto de nuestros intentos desastrosos que me dolía la tripa. Él me enseñó a nadar en la piscina de la casa. Yo le enseñé a jugar a videojuegos. Veíamos series juntos, debatiendo teorías y personajes favoritos. Empezó a pasarse por mi habitación antes de dormir solo para darme las buenas noches. Y poco a poco, esas buenas noches se convirtieron en charlas de 1 hora sobre todo y sobre nada. ¿Sabes qué era lo que más le gustaba a tu madre?
Me contó una noche. Bailar. Bailaba en todas partes, bajo la lluvia, en el supermercado, en el ascensor. Decía que la vida era demasiado corta para quedarse quieta. Sonreí entre lágrimas. Lo siguió haciendo hasta el final. A veces me despertaba en mitad de la noche y ella estaba en el salón bailando sola con los cascos puestos. «¿Tú también tienes eso?», dijo Ricardo con dulzura. «Me he dado cuenta de que tamborileas con los dedos cuando estás contenta y mueves la pierna cuando suena música». No sabía que él se fijaba en eso. No sabía que prestaba atención a esos pequeños detalles. No fue perfecto. Seguimos teniendo discusiones. Sigo teniendo días en los que me despierto enfadada con él por razones que ni yo entiendo. Sigue habiendo momentos en los que él hace o dice algo que no debe y yo me encierro en mi cuarto. Pero la diferencia es que ahora hablamos de ello. Nos pedimos perdón cuando nos equivocamos y volvemos a intentarlo al día siguiente. 3 meses después de mudarme, Ricardo anunció que quería hacer algo especial. «En memoria de Juliana», explicó, «algo que honre lo que hizo por ti, lo que significó». 2 semanas después, hubo una ceremonia en la sede de Almeida Corp. Empleados, ejecutivos, prensa, todos estaban presentes. Ricardo subió al escenario con un traje negro impecable y yo estaba a su lado con un vestido azul que él me había ayudado a elegir. «Buenos días a todos», empezó Ricardo, con la voz resonando en el auditorio. «Estoy hoy aquí para hacer 2 anuncios importantes. Primero, quiero presentar oficialmente a mi hija, Marina Santos Almeida». Hubo un murmullo entre la multitud. Algunos conocían la historia, se había filtrado a la prensa hacía semanas, pero oírla en voz alta seguía causando impacto. «Marina es mi hija de 13 años», continuó Ricardo. «Una hija a la que no conocía, pero que ahora es lo más importante de mi vida. Y ella está hoy aquí porque su madre, Juliana Santos, fue una de las mujeres más fuertes y valientes que este mundo ha visto jamás». Hizo una pausa, con la emoción clara en su voz. Juliana crió a Marina sola, tuvo 3 trabajos, sacrificó todo por el bienestar de su hija y lo hizo todo sin pedir ayuda, sin quejarse, con amor y dignidad. Se merecía más, se merecía algo mejor, se merecía apoyo. Y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo honrarla en el presente. Ricardo señaló una pantalla grande que bajó detrás de él. En ella apareció el logotipo de una nueva fundación, Fundación Juliana Santos, apoyo a madres solteras. A partir de hoy, anunció Ricardo, Almeida Corp establece un fondo permanente de millones de euros para apoyar a las madres solteras que trabajan en esta empresa. Esto incluye guarderías subvencionadas, baja por maternidad ampliada, ayudas económicas para educación infantil y apoyo psicológico. Ninguna madre debería tener que elegir entre mantener a su hijo y estar presente en su vida. El público aplaudió, las cámaras dispararon sus flashes, pero Ricardo aún no había terminado. «Y segundo», dijo mirándome directamente, «quiero pedirle a Marina públicamente y delante de todos ustedes que me perdone por no haber estado allí, por no haberlo sabido, por 13 años de ausencia. No puedo cambiar lo que pasó, pero prometo que de ahora en adelante haré todo lo posible para ser el padre que te mereces». Se me encogió el corazón. Todos aquellos ojos puestos en nosotros, todas aquellas cámaras. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Cogí el micrófono que me ofreció. Mi voz tembló al empezar a hablar. Mi madre siempre me decía que mi padre era un buen hombre que tomó decisiones difíciles. Cuando era pequeña, yo no lo entendía. Solo sabía que no estaba allí. Pero ahora, miré a Ricardo. Ahora estoy empezando a entender que la gente comete errores, que el pasado no se puede cambiar, pero que el futuro puede ser distinto. Me limpié las lágrimas que empezaban a caer. Mamá también me enseñó que la valentía no es no tener miedo, sino tener miedo y hacerlo de todas formas. Así que hoy voy a ser valiente como lo fue ella. Voy a darle una oportunidad a este futuro distinto. No va a ser fácil. Sigue habiendo días en los que estoy enfadada. Sigue habiendo momentos en los que la echo tanto de menos que apenas puedo respirar, pero lo estoy intentando, y creo que ella estaría orgullosa de eso. El público volvió a aplaudir, pero yo apenas les oí, porque Ricardo me estaba abrazando fuerte y me susurraba al oído. Lo estaría, y yo también estoy orgulloso de ti, muchísimo. Después de la ceremonia, fuimos al cementerio, los 2 solos. Ricardo había encargado una nueva lápida para la tumba de mi madre, de mármol blanco con letras doradas. Juliana Santos, madre dedicada, mujer extraordinaria, siempre en nuestros corazones. Pusimos flores frescas, rosas amarillas, sus favoritas, y nos quedamos allí en silencio, unidos por el recuerdo de la mujer a la que ambos amamos de formas distintas. «Gracias por cuidar de ella, Yu», susurró Ricardo. «Gracias por convertirla en esta persona increíble».
Lo haré lo mejor que pueda, lo prometo. Le apreté la mano. Ella lo sabe, papá. De alguna forma, lo sabe. Fue la primera vez que le llamé papá. Vi cómo las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de algo diferente. No de culpa ni de remordimiento, sino de gratitud, de esperanza, de amor. Nos fuimos a casa juntos, padre e hija, familia. Aquella noche, sentada en el salón viendo una película cualquiera, me quedé pensando en lo mucho que había cambiado todo. Hace 6 meses, no tenía a nadie. Estaba sola, herida, desesperada. Hoy tengo un padre, un hogar, un futuro. No es perfecto, nunca lo será. El dolor por la pérdida de mi madre nunca desaparecerá del todo. Los años perdidos nunca se recuperarán. Las cicatrices físicas y emocionales siempre estarán ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estoy simplemente sobreviviendo. Estoy viviendo. Y esté donde esté mi madre, sé que está sonriendo. ¿Qué te ha parecido la historia? Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.